La historia de Jonás es una de las más intrigantes y sorprendentes de toda la Biblia. La mayoría de nosotros, cuando pensamos en Jonás, lo asociamos con la famosa imagen del hombre que fue tragado por un gran pez, pero, ¿qué pasaría si te dijera que esta historia va mucho más allá de esa famosa escena? En realidad, lo que Jonás experimentó tiene lecciones profundas para cada creyente, lecciones que van más allá de la simple narrativa y nos desafían a entender mejor el amor, la misericordia y la justicia de Dios. La historia de Jonás es un relato lleno de misterios ocultos que no solo revelan las emociones y frustraciones de un hombre frente al plan de Dios, sino que también son una ventana hacia la comprensión del propósito divino para toda la humanidad. Jonás fue un hombre llamado por Dios a realizar una misión muy importante, ir a la ciudad de Nínive y proclamar un mensaje de arrepentimiento. Pero lo que ocurre después de que Jonás recibe esta llamada es tan extraño y tan lleno de enseñanzas que muchos se han preguntado, ¿por qué Jonás reaccionó de esa manera? ¿Por qué prefirió huir en lugar de obedecer el mandato divino? La verdad es que la historia de Jonás esconde una verdad esencial que todo creyente debería conocer. Dios tiene un plan de misericordia y justicia, y su manera de obrar es radicalmente distinta a nuestras expectativas. A través de este hombre, Dios nos da una lección poderosa sobre cómo a veces nuestras emociones, prejuicios y limitaciones nos alejan de la verdadera misión que Él tiene para nosotros, y cómo, a pesar de todo, su voluntad se cumple. Para entender por qué Jonás reaccionó de la manera en que lo hizo, es esencial primero comprender el contexto histórico en el que vivió. Jonás no era simplemente un profeta cualquiera, él vivió en un tiempo en el que Israel estaba experimentando una relativa prosperidad bajo el reinado de Jeroboam II, en un momento en el que las tensiones con las naciones vecinas eran intensas, especialmente con Asiria, cuyo imperio estaba en ascenso. Nínive, la capital de Asiria, era una ciudad conocida por su crueldad y por ser un pueblo opresor que había causado mucho sufrimiento a los israelitas. La relación entre Israel y Asiria era todo menos amistosa. Los asirios no solo eran enemigos militares, sino también enemigos ideológicos, ya que su cultura y religión eran completamente ajenas a las de Israel. En este sentido, el mandato de Dios para Jonás, de ir a Nínive y predicar el arrepentimiento, no era simplemente una misión espiritual, era también un desafío a todo lo que Jonás había conocido como justo. Para Jonás, la idea de que un pueblo como el de Nínive pudiera recibir misericordia era inconcebible. Nínive había sido responsable de muchas atrocidades, y para Jonás, ese pueblo merecía el castigo, no la gracia de Dios. En este contexto, podemos entender mejor la reacción inicial de Jonás cuando recibe la llamada de Dios. En lugar de ponerse de acuerdo con la voluntad divina, Jonás decide huir. En su mente, la idea de predicar el arrepentimiento a los asirios, una nación que había causado tanto sufrimiento a su pueblo, era inaceptable. Pero este no es un caso aislado en la Biblia, donde la justicia divina parece desafiar nuestras expectativas humanas. Como en muchos otros pasajes, la historia de Jonás nos recuerda que el amor y la misericordia de Dios no tienen fronteras. Él está dispuesto a extender su gracia incluso a aquellos que consideramos indignos. La historia de Jonás comienza con una clara instrucción divina: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Esta orden no era solo un mandato para un profeta, sino un reflejo del corazón de Dios, que se duele por la maldad que corrompe las naciones. Sin embargo, Jonás, lejos de obedecer, decide embarcarse hacia Tarsis, un lugar que,
en su mente, representaba la distancia máxima de Nínive. Esta huida no solo es un rechazo directo de la misión que Dios le había encargado, sino también un reflejo de su propia lucha interna con el concepto de misericordia divina hacia aquellos que considera enemigos. La respuesta de Jonás es más que un acto de desobediencia, es una muestra de cómo los prejuicios humanos pueden oscurecer nuestra comprensión de los planes de Dios. En muchos aspectos, el viaje de Jonás es también un espejo de la lucha interna que enfrentamos como seres humanos cuando Dios nos llama a hacer algo que no comprendemos o que va en contra de nuestras inclinaciones naturales. Todos, en algún momento, nos hemos visto desafiados a ir más allá de nuestra zona de confort y a extender la mano a aquellos que consideramos no merecedores de nuestra ayuda. Sin embargo, como veremos más adelante, el viaje de Jonás no termina con su huida, sino con una serie de eventos que lo llevan a comprender la magnitud del amor y la misericordia de Dios, incluso hacia aquellos que parecen más alejados de él. De esta forma, el contexto histórico de Jonás no solo nos da una visión de los eventos en los que vivió, sino que también establece las bases para entender el mensaje central de su historia. La gracia y la misericordia de Dios no tienen límites, y su deseo es salvar incluso a aquellos que nosotros consideramos fuera de su alcance. La huida de Jonás es uno de los momentos más sorprendentes y desconcertantes de toda la narrativa bíblica. Cuando Dios le da la misión de ir a Nínive y predicar el arrepentimiento, en lugar de obedecer, Jonás toma una decisión radical: huir en la dirección opuesta. Jonás se sube a un barco en Joppa con destino a Tarsis, un puerto que se encontraba en la actual España, lo que en términos de la época representaba el punto más alejado conocido del mundo hacia el oeste. Esta huida no es simplemente un acto de desobediencia, sino también una manifestación de la lucha interna que Jonás enfrentaba contra el plan divino. En su mente, Nínive no era un lugar que merecía la misericordia de Dios, y por lo tanto, cualquier esfuerzo para predicar el arrepentimiento allí parecía injusto e incomprensible. El viaje de Jonás en el barco se convierte en una metáfora de la lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina. A medida que la nave avanza, una gran tormenta comienza a formarse, desatada por el mismo Dios que había enviado a Jonás. La tormenta se vuelve tan intensa que los marineros, desesperados por salvar sus vidas, oran a sus propios dioses y lanzan al mar todo lo que pueden para aligerar la carga. Sin embargo, Jonás, en lugar de orar y buscar la ayuda de Dios, sigue dormido en el fondo del barco, completamente ajeno a la gravedad de la situación que había causado su propia desobediencia. Aquí es donde comienza a revelarse el contraste entre la calma de Jonás y el caos que su decisión ha desatado. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué Jonás sigue dormido? ¿Acaso no está consciente de la tormenta que está poniendo en peligro las vidas de todos a bordo? En este momento, la respuesta es clara: Jonás está completamente bloqueado por su propia rebelión. No está dispuesto a enfrentarse a la misión que Dios le ha encomendado, y por lo tanto, se refugia en la inconsciencia, buscando escapar de la responsabilidad que pesa sobre él. En la Biblia, el sueño de Jonás en medio de la tormenta puede entenderse como una representación de cómo el pecado y la desobediencia nos sumergen en un estado de indiferencia y desconexión con las realidades espirituales. En nuestro propio caminar con Dios, es fácil caer en el mismo estado de insensibilidad cuando nos alejamos de su voluntad y preferimos ignorar las consecuencias de nuestras decisiones. Los marineros, al ver que la tormenta no cesa, finalmente descubren que Jonás es el responsable de la calamidad. Es entonces cuando Jonás revela la razón de la tormenta: soy hebreo, y temo a Jehová, el Dios del cielo,
que hizo el mar y la tierra. En este momento, Jonás admite su desobediencia, pero, aún así, en lugar de aceptar inmediatamente la solución de volver a Nínive, les pide a los marineros que lo lancen al mar para calmar la tormenta. Es una situación que deja a los marineros con el dilema de si deben hacer lo que Jonás les pide o si deben tratar de salvarlo de alguna manera. Los marineros, después de hacer todo lo posible por evitar la muerte de Jonás, finalmente lo lanzan al mar y la tormenta cesa inmediatamente. Aquí, el poder soberano de Dios queda claro. Él usa incluso la desobediencia humana para cumplir su propósito divino. Este acto de lanzarlo al mar también marca un punto de no retorno en la vida de Jonás. Al ser arrojado a las aguas, Jonás está a punto de enfrentarse a la consecuencia de su rebelión, pero también está a punto de vivir una experiencia que transformará por completo su entendimiento de Dios. Este es el momento crucial en el que Jonás, enfrentado con la posibilidad de morir por su desobediencia, recibe la oportunidad de experimentar la misericordia de Dios de una manera que nunca habría imaginado. La historia de Jonás nos recuerda que, aunque intentemos huir de la voluntad de Dios, Él nunca nos abandona y siempre tiene una forma de traer de vuelta a los que se han extraviado, incluso a través de circunstancias que parecen imposibles. La tormenta que se desata en el mar, tras la huida de Jonás, no es simplemente un fenómeno natural, sino una manifestación directa de la intervención divina. Es evidente que Dios no iba a permitir que Jonás escapara de su mandato sin enfrentar las consecuencias de su desobediencia. En la narrativa bíblica, el mar siempre ha sido un símbolo de caos y peligro, pero aquí se convierte en un medio por el cual Dios corrige a su siervo. La tormenta, como todos los eventos sobrenaturales en la Biblia, tiene un propósito claro: traer de vuelta a Jonás a la senda de la obediencia. Los marineros, hombres acostumbrados a navegar en mares inciertos, rápidamente se dan cuenta de que esta tormenta no es natural. La desesperación de los marineros refleja el caos que produce el pecado. Mientras los hombres claman a sus dioses, Jonás permanece dormido, una indicación de la desconexión espiritual que a menudo se experimenta cuando estamos alejados de la voluntad de Dios. La tormenta se convierte en una metáfora poderosa de cómo nuestras decisiones desobedientes pueden desatar caos no solo en nuestras vidas, sino también en las vidas de aquellos que nos rodean. Cuando los marineros descubren que Jonás es la causa de la tormenta, le piden explicaciones. Al confesar que es un siervo de Jehová, Jonás demuestra que sabe quién es el verdadero Dios, pero, aún así, en lugar de arrepentirse y buscar la manera de rectificar su acción, le pide a los marineros que lo arrojen al mar. Este acto de Jonás muestra su desesperación, pero también revela algo profundo. A veces, nuestra desobediencia nos lleva a un punto en el que preferimos enfrentar la muerte en lugar de obedecer a Dios. This episode is brought to you by Indeed. Stop waiting around for the perfect candidate. Instead, use Indeed sponsored jobs to find the right people with the right skills fast. It's a simple way to make sure your listing is the first candidates see. According to Indeed data, sponsored jobs have 4 times more applicants than non-sponsored jobs. So go build your dream team today with Indeed. Get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Sin embargo, lo que ocurre después de que Jonás es arrojado al mar es una de las más grandes lecciones de la historia. La tormenta cesa inmediatamente, lo que demuestra que Dios tiene el control absoluto sobre la naturaleza. Y cesó la tormenta que azotaba el mar. Este es un acto divino que no solo reafirma el poder soberano de Dios, sino que también ilustra cómo el arrepentimiento y el regreso a Dios traen paz y restauración, incluso en medio del caos más grande. Este momento marca un giro en la narrativa.
Jonás es lanzado al mar, pero en su desesperación y caída, encuentra la intervención divina en la forma de un gran pez que lo traga. Aquí, Jonás es llevado a un lugar donde no solo enfrentará las consecuencias de su huida, sino que también experimentará la misericordia y la gracia de Dios de una manera sorprendente. Este acto de ser tragado por el pez simboliza un punto de transformación, un lugar de muerte que será el escenario de una nueva vida para Jonás. En las circunstancias más oscuras, Dios tiene el poder de traer restauración, y a través de esta experiencia extrema, Jonás aprenderá lecciones que cambiarán su vida y su relación con Dios para siempre. Después de ser arrojado al mar, Jonás se enfrenta a la consecuencia inmediata de su desobediencia, pero también a la maravillosa intervención divina que cambiará el curso de su vida. En un giro inesperado de los acontecimientos, Jonás es tragado por un gran pez, un suceso que no solo desafía nuestras expectativas sobre la naturaleza, sino que también sirve como el medio por el cual Dios salva a Jonás de la muerte segura en el mar. Este gran pez no es simplemente una criatura marina, sino un instrumento divino destinado a preservar la vida de Jonás mientras lo prepara para su misión. Aunque muchos han visto a este pez como un elemento de misterio y asombro, lo que realmente importa no es la magnitud del milagro, sino el propósito detrás de él. Jonás se encuentra dentro del pez durante 3 días y 3 noches, un periodo de tiempo que tiene un profundo simbolismo tanto en la historia de Jonás como en las Escrituras en general. El número 3 en la Biblia a menudo simboliza completitud, perfección y resurrección. Este tiempo dentro del pez no solo es una cuestión de supervivencia física, sino también un tiempo de transformación espiritual. Jonás, en medio de la oscuridad y el confinamiento del vientre del pez, se ve obligado a enfrentarse a su rebelión y a buscar a Dios con un corazón arrepentido. El vientre del pez se convierte en su cámara de oración, un lugar donde, al estar completamente aislado y desprovisto de todas las distracciones del mundo exterior, Jonás puede finalmente volver su atención a Dios y clamar por su misericordia. En Jonás 2, versículos del 1 al 2, leemos: Jonás oró a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Este pasaje revela la profunda desesperación de Jonás y su comprensión de que solo Dios puede salvarlo. En sus palabras, podemos ver un arrepentimiento genuino y una súplica sincera por la misericordia divina. El Seol, que Jonás menciona, se refiere a un lugar de muerte, y al usar esta palabra, Jonás reconoce que estaba al borde de la muerte. Sin embargo, a pesar de su desobediencia, Dios lo escucha y lo salva. Este acto de misericordia es un recordatorio de que nunca estamos demasiado lejos de la gracia de Dios, no importa cuán lejos hayamos huido o cuán profundo haya sido nuestro pecado. El gran pez, por lo tanto, se convierte en un símbolo de la gracia de Dios que, aunque disciplinaria, es también protectora. Al igual que Jonás, todos podemos encontrarnos en situaciones donde nuestras propias decisiones nos han llevado a un lugar de oscuridad o desesperación. Sin embargo, incluso en esos momentos, Dios puede usar nuestras dificultades para acercarnos más a Él. El pez no solo preserva la vida de Jonás, sino que lo prepara para cumplir la misión que Dios le ha dado. Esta lección es crucial. Las circunstancias difíciles en nuestra vida, que a menudo consideramos como castigos o fracasos, pueden ser en realidad oportunidades para un encuentro más profundo con Dios y para un cambio radical en nuestro corazón. Al salir del vientre del pez, Jonás no es el mismo hombre que entró. La obediencia que Dios le pedirá ahora será diferente,
más profunda, porque Jonás ha experimentado la misericordia divina en su forma más tangible. El gran pez se convierte en el catalizador de un renacimiento espiritual, y Jonás emerge de este tiempo de pruebas con una comprensión más clara de la misericordia de Dios, no solo para él, sino también para aquellos que considera indignos de ella. Dentro del gran pez, Jonás pasa 3 días y 3 noches, un tiempo prolongado que no solo representa una separación física de su entorno, sino una separación espiritual que lo lleva a un profundo arrepentimiento. En este tiempo de aislamiento, Jonás tiene la oportunidad de reflexionar sobre su desobediencia y sobre la misericordia que ha recibido, a pesar de ser un profeta que había huido de la misión de Dios. El vientre del pez se convierte en un lugar de introspección profunda y de comunicación sincera con Dios. En su desesperación, Jonás ora con un corazón quebrantado, buscando el perdón de Dios. La oración de Jonás es una de las partes más poderosas de este relato. En su plegaria, él reconoce la soberanía de Dios y su poder para salvar, incluso en las circunstancias más desesperadas. Jonás 2, versículos del 2 al 4 dice: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodearon las aguas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Aquí, Jonás no solo está describiendo su situación física, sino también su angustia emocional y espiritual. El Seol, el lugar de los muertos, simboliza el punto más bajo de su vida, pero incluso en ese lugar oscuro, Jonás sabe que Dios está cerca, que su clamor no ha sido ignorado. En su oración, Jonás también expresa su arrepentimiento profundo, reconociendo que su desobediencia lo había llevado a una situación de casi muerte, pero también comprende que, a pesar de su rebelión, Dios lo ha escuchado y respondido. En Jonás 2, versículos del 7 al 9, dice: Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia dejan. Pero yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Las salvaciones de Jehová. Esta parte de su oración refleja un cambio interno significativo. Jonás no solo pide perdón, sino que también se compromete a cumplir con lo que Dios le había pedido, reconociendo que solo en Él se encuentra la verdadera salvación. Es interesante observar cómo Jonás reconoce que aquellos que siguen vanidades ilusorias han abandonado la misericordia de Dios. Este es un recordatorio de que, al igual que Jonás, debemos despojarnos de todo aquello que nos aleja de Dios, ya sean nuestros propios prejuicios, deseos o planes, para abrazar su voluntad y experimentar su misericordia. Jonás, en su desesperación, se ha dado cuenta de que la única manera de encontrar salvación es a través de la obediencia a Dios, y está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para cumplir con su mandato. La oración de Jonás, entonces, es un modelo para todos los creyentes. Nos enseña que, aunque nuestra desobediencia nos pueda llevar a momentos de sufrimiento y desesperación, siempre hay espacio para el arrepentimiento genuino y para volver a la gracia de Dios. Cuando nos volvemos a Él con un corazón contrito, Él nos escucha y nos ofrece la oportunidad de ser restaurados. La oración de Jonás es un acto de fe en medio de la oscuridad, una fe que sabe que, aunque estamos rodeados por las aguas de la dificultad, Dios es el único que puede levantarnos y llevarnos a un lugar de salvación y propósito. Después de 3 días en el vientre del pez, Jonás es liberado de una manera tan asombrosa como su rescate inicial. El pez vomita a Jonás en tierra firme,
un acto que no solo tiene una implicación física, sino una profunda implicación espiritual. La liberación de Jonás no es solo un rescate físico, sino una segunda oportunidad para cumplir la misión que Dios le había encomendado. Esta segunda oportunidad refleja el carácter de un Dios lleno de gracia, que, a pesar de la desobediencia de Jonás, no lo desechó, sino que lo restauró. Es en este momento que Jonás recibe una clara indicación de lo que le corresponde hacer: vuelve a la ciudad a la que te envié y predica el mensaje que te di. La segunda oportunidad que Jonás recibe es un recordatorio crucial para todos los creyentes. Dios no solo perdona el pecado, sino que también nos da oportunidades de comenzar de nuevo. A veces, cuando nos alejamos de la voluntad de Dios o tomamos decisiones que nos alejan de Él, podemos sentir que nuestras oportunidades han terminado, que ya no hay esperanza para nosotros. Pero Jonás es un ejemplo claro de que, cuando nos arrepentimos, Dios está dispuesto a darnos un nuevo comienzo. En su misericordia infinita, Él nos brinda la oportunidad de regresar y cumplir con la misión que Él ha planeado para nosotros desde el principio. Es importante resaltar que esta segunda oportunidad no fue un acto de indulgencia sin más, fue una muestra de la paciencia y la perseverancia de Dios. Jonás no solo fue restaurado, sino que también se le dio un mandato claro y directo. La misión que Dios tenía para él seguía intacta. Esto nos enseña que, aunque enfrentemos momentos de fracaso, cuando regresamos a Dios con un corazón arrepentido, Él nos sigue llamando a cumplir con el propósito para el cual nos creó. No importa cuántas veces caigamos, siempre que volvamos a Él con humildad, Dios tiene planes para restaurarnos y usarnos para su gloria. Esta restauración de Jonás también revela un principio fundamental de la vida cristiana: la misericordia de Dios no tiene fin. Él no nos abandona por nuestros errores, sino que está dispuesto a restaurarnos y guiarnos de vuelta a su voluntad. Jonás, al ser llamado una vez más, no es simplemente un hombre que ha sido perdonado, es un hombre que ha sido restaurado para cumplir el plan divino, un plan que va más allá de él mismo. La segunda oportunidad que recibe es una bendición que no solo lo impacta a él, sino a toda la ciudad de Nínive, que aún no sabe la misericordia que está a punto de experimentar. Con su segunda oportunidad, Jonás se dirige finalmente a Nínive, la gran ciudad asiria que Dios había señalado para recibir su mensaje de arrepentimiento. La ciudad de Nínive era conocida por su inmoralidad y por su gran maldad. El pecado que dominaba a sus habitantes había llegado a los oídos de Dios, y Él había decidido darles una oportunidad de arrepentirse antes de que su juicio fuera ejecutado. Jonás, finalmente obediente, entra en la ciudad y comienza a proclamar: dentro de 40 días Nínive será destruida. Este es un mensaje que, en su simplicidad, es profundo y lleno de urgencia. El mensaje de Jonás es tan directo y tan claro que no deja lugar a la duda: la ciudad será destruida en 40 días si no se arrepienten. Este es un juicio divino, pero también una oportunidad de gracia. Jonás no está invitando a la ciudad a un futuro lleno de bendiciones o riquezas, sino a una llamada a la salvación a través del arrepentimiento. Este es un aspecto de la misericordia de Dios que a menudo se pasa por alto. El juicio de Dios nunca es arbitrario, sino que siempre está acompañado de una oportunidad para cambiar. En este caso, Nínive tiene 40 días para arrepentirse y evitar la destrucción. Lo impresionante es la respuesta inmediata de los habitantes de Nínive. Al escuchar el mensaje de Jonás, el rey, al igual que el pueblo, se arrepiente en serio. En Jonás 3 versículos del 6 al 9,
leemos cómo el rey se despoja de su manto real, se cubre de cilicio y se sienta en ceniza como un acto de humillación ante Dios. Además, decreta que todos en Nínive, desde los más grandes hasta los más pequeños, se arrepientan, se ayunen y clamen a Dios por misericordia. Esta respuesta, que podría parecer imposible dada la grandeza y el poder de Nínive, es un testimonio del poder de un mensaje genuino y del corazón de Dios que está dispuesto a perdonar incluso a los más grandes pecadores cuando se acercan a Él con un corazón sincero. Lo que sucede a continuación es un milagro de misericordia. Dios, viendo su arrepentimiento genuino, decide perdonar a la ciudad. En Jonás 3, versículo 10, se nos dice, y vio Dios lo que hicieron, cómo se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Aquí, vemos la verdadera naturaleza del arrepentimiento, es un cambio de corazón que mueve a Dios a cambiar sus acciones. El arrepentimiento de Nínive no solo evita la destrucción, sino que les da una nueva oportunidad para vivir en paz con Dios. La historia de Nínive muestra que ningún pecado es tan grande como para que Dios no esté dispuesto a perdonar, y ningún pueblo, por malvado que haya sido, está más allá de la misericordia divina. La respuesta de Nínive también es una lección sobre el poder de la predicación y de un mensaje que, aunque pueda parecer duro, tiene el poder de transformar corazones. El arrepentimiento genuino puede traer consigo una restauración que nadie habría imaginado. Esta lección es particularmente relevante para los creyentes hoy en día, ya que muestra cómo, incluso cuando nuestras vidas o nuestras naciones parecen sumidas en el pecado, siempre hay esperanza de restauración si nos arrepentimos sinceramente y buscamos a Dios. La misericordia de Dios está disponible para todos, independientemente de cuán lejos hayamos caído, y el arrepentimiento genuino abre la puerta para recibir su perdón. Después de que Nínive se arrepiente y Dios decide perdonarla, la respuesta de Jonás es sorprendentemente negativa. En lugar de regocijarse por la misericordia que Dios ha mostrado a la ciudad, Jonás se encoleriza. La historia da un giro inesperado cuando, en vez de celebrar la salvación de una ciudad entera, Jonás se siente frustrado y molesto. En Jonás 4, versículos del 1 al 3, se nos dice, pero esto desagradó mucho a Jonás, y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, Jehová, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás revela en su oración que lo que realmente le molestó de la misericordia de Dios es que él ya sabía de antemano que Dios es un Dios de gracia. Jonás temía que, si los ninivitas se arrepentían, Dios los perdonaría, y eso lo hacía sentirse incómodo y molesto. Este revelador momento en la historia muestra el profundo conflicto que Jonás tiene con la justicia y la misericordia de Dios. Él no puede entender cómo Dios puede perdonar a un pueblo tan malvado como Nínive. La ira de Jonás refleja su propio prejuicio y falta de comprensión de la magnitud del amor y la misericordia divina. La reacción de Jonás es, en cierto modo, un espejo de nuestras propias luchas. A menudo, nos encontramos disgustados o molestos cuando vemos a otros recibir la gracia de Dios, especialmente cuando creemos que no lo merecen. Jonás esperaba ver el juicio de Dios sobre Nínive, y cuando vio la misericordia divina en acción, se sintió traicionado por la bondad de Dios. Esto nos recuerda que la misericordia de Dios no siempre se ajusta a nuestras expectativas humanas y que no siempre entendemos cómo Él elige extender su gracia.
Dios, en su infinita paciencia, responde a la ira de Jonás con una lección visual. En Jonás 4, versículos del 5 al 6, Dios hace que una planta crezca para dar sombra a Jonás mientras él se sienta a esperar el destino de la ciudad. Jonás se siente feliz por la planta, pero cuando Dios la hace marchitarse al día siguiente, Jonás se enoja aún más. La lección de la planta es simple pero profunda. Dios cuestiona a Jonás, preguntándole cómo es que se preocupa tanto por una planta que no le ha costado nada, pero no muestra la misma preocupación por una ciudad entera llena de personas que, al igual que Jonás, son parte de su creación. Esta enseñanza que Dios ofrece a Jonás resalta el punto central de la historia. Dios ve la vida humana con un amor y una compasión infinitos y espera que nosotros, como sus hijos, podamos compartir esa misma compasión por los demás. La ira de Jonás es el contraste perfecto contra la misericordia de Dios, y su frustración muestra cuán difícil es para nosotros dejar de lado nuestras propias expectativas y abrazar el plan divino. Al final, Jonás, en su lucha emocional, enfrenta la pregunta fundamental: ¿por qué deberíamos odiar lo que Dios ama? Este conflicto interior revela no solo la humanidad de Jonás, sino también nuestra propia lucha con la misericordia y la justicia. La respuesta de Dios es una invitación a comprender que el amor y la gracia de Dios no están limitados por nuestras ideas de justicia y merecimiento, sino que son más amplios y generosos de lo que podemos imaginar. El episodio de la planta es una de las lecciones más poderosas que Dios enseña a Jonás en la historia. Después de que Jonás se siente tan frustrado por la misericordia de Dios hacia Nínive, Dios le da una ilustración muy sencilla pero profunda para ayudarlo a comprender la verdadera naturaleza de su amor. En Jonás 4, versículos del 6 al 8, se nos relata que Dios hace crecer una planta que ofrece sombra a Jonás, proporcionándole un alivio del calor abrasante del desierto. Jonás se siente agradecido por la planta, disfrutando de la comodidad que le brinda, pero, al día siguiente, Dios manda que la planta se marchite y se muera. Este evento parece ser un castigo hacia Jonás, pero en realidad es una lección profunda sobre el valor de las cosas materiales frente a las eternas. Jonás se enoja cuando la planta se marchita, porque su felicidad estaba ligada a la comodidad que le proporcionaba. Dios aprovecha este momento para preguntarle a Jonás si tiene derecho a sentirse tan molesto por la muerte de una planta, algo que le ha costado poco o nada. En Jonás 4, versículos del 9 al 11, Dios le dice: «Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la planta, en la cual no trabajaste, ni la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de una noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su izquierda, y muchos animales». La pregunta de Dios es un desafío directo a la forma en que Jonás, y a veces nosotros, priorizamos lo que nos da comodidad y satisfacción personal sobre lo que realmente importa para Dios. Jonás muestra un apego emocional a la planta, pero no a las personas que están en Nínive. Dios quiere que Jonás, y nosotros, entendamos que su preocupación por la humanidad es infinita y que nuestra indignación debe estar dirigida hacia la injusticia y el sufrimiento de las personas, no hacia los pequeños contratiempos que nos afectan personalmente. Este momento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué valoramos más? ¿Las cosas materiales que nos brindan comodidad o las vidas de las personas a quienes Dios ama profundamente? La planta se convierte en una metáfora de las cosas temporales de este mundo que, aunque puedan proporcionarnos consuelo por un tiempo, no tienen el valor eterno que tienen las almas humanas.
Dios está dispuesto a extender su misericordia incluso a aquellos que no conocemos, como a los habitantes de Nínive, y Jonás necesita aprender a ver el valor en esas vidas, tal como Dios lo hace. Al final, la lección de la planta es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias motivaciones y la forma en que vemos al prójimo. Nos desafía a poner las cosas eternas por encima de nuestras preocupaciones momentáneas y a abrazar el corazón de Dios, que es un corazón lleno de amor y compasión por todos los seres humanos, independientemente de su pasado o de sus errores. La lección final que Dios da a Jonás a través de la planta es una llamada a la misericordia, una misericordia que se extiende más allá de lo que él considera justo. A través de este episodio, Dios le muestra a Jonás que su perspectiva de justicia estaba distorsionada por el egoísmo y el nacionalismo. Jonás estaba dispuesto a que Dios mostrara misericordia sobre una planta, algo que no había creado, pero se negaba a entender por qué Dios debía mostrar misericordia a una ciudad llena de personas malvadas como Nínive. En este sentido, la lección de la misericordia de Dios no es solo para Jonás, sino también para nosotros. Dios le hace una pregunta crucial a Jonás: ¿y no tendría yo compasión de Nínive, esa gran ciudad, en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir su mano derecha de la izquierda? Aquí, Dios no solo destaca el arrepentimiento de una ciudad, sino que pone énfasis en la ignorancia espiritual de las personas que viven allí. Nínive, al ser una ciudad idólatra, carecía de una comprensión clara de la verdad de Dios, y es por eso que Dios se muestra compasivo hacia ellos. Aludiendo a los niños que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda, Dios nos muestra que, a veces, las personas viven en ignorancia y confusión espiritual, lo que exige que nosotros, como creyentes, tengamos compasión en lugar de juicio. La misericordia de Dios es tan amplia que no solo se extiende a los que están cerca de Él, sino también a aquellos que están lejos, incluso a aquellos que hemos llegado a considerar nuestros enemigos. Esto es un desafío para los cristianos, porque la tendencia humana es querer que nuestros enemigos reciban juicio, no misericordia. Pero Dios está enseñando a Jonás y a nosotros que su amor no tiene fronteras y que su deseo de salvación es para todos, independientemente de su historia o su comportamiento. Este principio es tan radical que, cuando Jesús vino a la tierra, enseñó lo mismo, pidiendo a sus seguidores que amaran a sus enemigos y oraran por los que los persiguieran. La misericordia de Dios no es solo un concepto abstracto, sino un llamado a vivir una vida que refleje su compasión hacia todos. En el caso de Nínive, el arrepentimiento genuino de la ciudad hizo que Dios decidiera perdonarles, y esta acción muestra el poder transformador de la misericordia. Lo que parecía ser un destino inevitable de destrucción fue cambiado por la intervención de un Dios misericordioso que vio el arrepentimiento y lo aceptó. Esto nos recuerda que el arrepentimiento no solo evita el juicio, sino que también transforma el corazón y cambia el curso de nuestra vida. La misericordia de Dios no solo borra el pecado, sino que abre un camino nuevo hacia la restauración. Para Jonás, la lección fue dolorosa. Él tuvo que confrontar sus prejuicios y entender que la misericordia de Dios no se ajusta a sus expectativas. La pregunta final que Dios le hace a Jonás es una invitación para reflexionar sobre cómo nosotros vemos a los demás. ¿Realmente estamos dispuestos a amar a todos como Dios nos ama? ¿Podemos extender la misericordia de Dios incluso a aquellos que creemos que no lo merecen? Al final, la historia de Jonás es una lección sobre cómo debemos ver el mundo y a los demás a través de los ojos de Dios, con un corazón dispuesto a perdonar y a restaurar.
Una de las dimensiones más profundas de la historia de Jonás es su significado profético, que va más allá de la narrativa histórica y se conecta con las grandes verdades de la salvación que se revelan a lo largo de toda la Biblia. Jesús mismo hizo referencia a Jonás en el Nuevo Testamento, usando su historia como una analogía poderosa para entender su propia misión y la obra de la salvación. En Mateo 12, versículos del 39 al 40, Jesús dice: pero él les respondió: una generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás el profeta. Porque, así como estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Aquí, Jesús está diciendo que la historia de Jonás es un tipo, un símbolo de lo que él mismo iba a vivir. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches, Jesús estaría en el corazón de la tierra durante el tiempo de su muerte, sepultura y resurrección. El paralelo es claro: Jonás pasó por un tiempo de muerte en el pez, pero de allí salió con una nueva vida y misión, al igual que Jesús pasó por la muerte en la cruz, pero resucitó para traer vida a aquellos que creen en él. En este sentido, la historia de Jonás no es solo una lección de obediencia, sino también una prefiguración de la muerte y resurrección de Cristo. Además, el hecho de que Jonás fuera enviado a Nínive también tiene un fuerte mensaje profético sobre la extensión del plan de salvación de Dios. En el Antiguo Testamento, Israel se veía como el pueblo elegido de Dios, y muchas veces, los israelitas no comprendían que el plan de salvación de Dios no estaba limitado a ellos, sino que se extendía a las naciones. Jonás, al ser enviado a predicar a Nínive, una ciudad enemiga de Israel, nos recuerda que el amor de Dios no tiene fronteras y que su plan de salvación es global. Jesús continuó con este tema cuando dio la gran comisión a sus discípulos, pidiéndoles que fueran e hicieran discípulos de todas las naciones. El arrepentimiento de Nínive, que resultó en la misericordia de Dios, también tiene un aspecto profético sobre cómo las naciones, incluso aquellas que parecen más alejadas de Dios, tienen la oportunidad de arrepentirse y recibir su gracia. En el caso de Nínive, el mensaje de Jonás fue aceptado por una ciudad entera, desde el rey hasta los habitantes más humildes. Este tipo de arrepentimiento y restauración es lo que Dios desea para todos los pueblos del mundo. En Apocalipsis, se nos dice que la multitud redimida es tan grande que nadie podía contarla, una multitud que incluye a personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Por último, el hecho de que Dios usara a un hombre tan imperfecto como Jonás para llevar su mensaje también refleja la realidad de la obra de Dios a través de los seres humanos. Jonás no fue un profeta perfecto, de hecho, él mismo luchó con la misión que Dios le encomendó, pero aún así Dios lo utilizó para llevar un mensaje de salvación. Esto nos muestra que, a pesar de nuestras fallas y dudas, Dios puede usar nuestras vidas para su propósito. Al igual que Jonás, a veces luchamos con lo que Dios nos pide que hagamos, pero Él siempre tiene un propósito más grande en mente, uno que trasciende nuestras limitaciones humanas. Así, la historia de Jonás no solo tiene lecciones personales sobre la obediencia y la misericordia, sino que también se conecta de manera poderosa con el plan de Dios para toda la humanidad. Es un testimonio de cómo Dios se preocupa por todas las personas, incluso aquellas que consideramos enemigas, y cómo el arrepentimiento y la gracia de Dios están disponibles para todos. La historia de Jonás apunta hacia el mensaje central de la Biblia: el amor y la misericordia de Dios son para todos, sin excepción.
La historia de Jonás es una de las más profundas y complejas de la Biblia y ofrece lecciones que no solo son relevantes para los tiempos en que se vivió, sino que siguen siendo aplicables hoy en día. A través de Jonás, Dios nos enseña acerca de su soberanía, misericordia y el corazón de un Dios que desea que todos se arrepientan y sean salvos. Aunque la historia de Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento, los principios que se presentan siguen siendo relevantes para los cristianos actuales. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre varios aspectos de nuestra vida y nuestra relación con Dios. Primero, la historia de Jonás nos recuerda la importancia de la obediencia a Dios. Jonás, al ser llamado a una misión específica, trató de huir de ella, pero fue confrontado por un Dios que, aunque amoroso y lleno de gracia, también es soberano y justo. La pregunta es, ¿por qué muchos de nosotros nos resistimos a la voluntad de Dios? ¿Acaso creemos que nuestras ideas sobre lo que es correcto y justo son más válidas que las de Dios? Jonás nos muestra que la obediencia a Dios no es solo un acto de cumplimiento, sino un reconocimiento de su autoridad sobre nuestras vidas. El desobedecerle no solo nos lleva por un camino de dificultades, sino que también afecta a las personas a nuestro alrededor. Como Jonás, debemos aprender a confiar en los planes de Dios y aceptar que su sabiduría y propósitos son mucho más grandes que los nuestros. En segundo lugar, la historia de Jonás nos desafía a reconsiderar nuestra actitud hacia las personas que consideramos enemigos. Jonás, como muchos de nosotros, tenía prejuicios profundamente arraigados, especialmente hacia aquellos que le habían causado dolor. Para él, la idea de que Dios pudiera mostrar misericordia a una nación como Nínive era inconcebible. Sin embargo, Dios le enseñó que su misericordia no tiene límites. La historia de Nínive es un recordatorio de que, no importa cuán grave sea el pecado de una persona o una nación, siempre hay una oportunidad para el arrepentimiento y el perdón. Esto tiene una gran relevancia en nuestro mundo actual, en un contexto donde la intolerancia, el odio y el prejuicio parecen ser la norma. Jonás nos desafía a abrir nuestros corazones a la misericordia de Dios, a extender ese perdón y gracia no solo a los que nos rodean, sino también a aquellos que consideramos enemigos o personas difíciles. La historia también nos muestra que Dios tiene el control absoluto de las circunstancias. Cuando Jonás intentó huir de su voluntad, Dios usó la tormenta, el pez y otros eventos para llamar su atención. A través de estas situaciones, Dios no solo disciplina a Jonás, sino que lo lleva a un lugar de reflexión y restauración. Esto nos enseña que las dificultades que enfrentamos en la vida no siempre son señales de que estamos fuera del camino de Dios. A veces, son parte de su proceso para guiarnos a un lugar de mayor comprensión y crecimiento espiritual. Las pruebas y los desafíos pueden ser medios a través de los cuales Dios nos moldea, corrige y nos lleva a cumplir con su propósito para nuestra vida. No siempre entendemos por qué suceden las cosas, pero podemos confiar en que, en el fondo, Dios está trabajando para nuestro bien y para su gloria. Finalmente, el arrepentimiento es un tema central en la historia de Jonás. Cuando Nínive se arrepiente, Dios muestra misericordia, lo que subraya el poder del arrepentimiento genuino. Para nosotros hoy, esto es un recordatorio de que nunca estamos demasiado lejos para volver a Dios. No importa cuántos errores hayamos cometido o cuán distante nos sintamos de Él, siempre hay una oportunidad para regresar y ser restaurados. Jonás no solo fue restaurado después de su desobediencia, sino que vio a toda una ciudad salvarse cuando se arrepintieron.
Esto subraya la idea de que el arrepentimiento no solo afecta a nuestra vida personal, sino que puede tener un impacto mucho más grande, extendiéndose incluso a aquellos que nos rodean. En conclusión, la historia de Jonás es mucho más que una simple narración sobre un hombre tragado por un pez. Es una profunda lección sobre la obediencia, la misericordia, el perdón y el arrepentimiento. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, nuestra actitud hacia los demás y cómo respondemos a su llamado. Jonás nos muestra que, aunque podamos intentar huir de Dios, Él siempre tiene un plan para restaurarnos y usarnos para sus propósitos si estamos dispuestos a escuchar y obedecer. La historia de Jonás no solo nos invita a reflexionar sobre aspectos de la obediencia y la misericordia, sino que también nos desafía a tomar medidas concretas en nuestra vida diaria. A lo largo de todo el relato, podemos identificar varias áreas en las que Dios nos está llamando a cambiar, crecer y avanzar en nuestra fe. ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de Jonás en nuestras vidas hoy? La primera lección que debemos aplicar es la de la obediencia. Al igual que Jonás, muchas veces nos encontramos ante una tarea o misión que no entendemos o que no deseamos realizar. Puede ser el llamado a perdonar a alguien que nos ha herido, o la misión de compartir el Evangelio con alguien que nos resulta incómodo o difícil. La historia de Jonás nos recuerda que, aunque nuestros planes y deseos puedan ser diferentes a los de Dios, su voluntad es siempre la mejor y más sabia. Si realmente creemos que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y para el mundo, entonces debemos aprender a obedecerle, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. La obediencia a Dios trae consigo paz, propósito y restauración, tal como ocurrió con Jonás cuando finalmente cumplió con su mandato. Otro aspecto importante de la historia de Jonás es la actitud hacia las personas que consideramos enemigos. Jonás no quería predicar a Nínive porque, en su corazón, sentía que la ciudad no merecía la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios le muestra que su misericordia es para todos, incluso para aquellos que nos parecen más alejados de su gracia. Esta es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia los demás. ¿Hay personas a quienes hemos excluido de nuestra compasión y perdón? Tal vez sea el momento de orar por esas personas, pedirle a Dios que cambie nuestro corazón y nos permita verlas como Él las ve, seres humanos que necesitan de su gracia y amor. La historia también nos llama a evaluar nuestras prioridades. Cuando Jonás se molestó por la planta que Dios hizo crecer y luego se marchitó, Dios le mostró que a veces valoramos más las cosas temporales que las personas. Esta lección nos desafía a mirar nuestras vidas y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente valoramos? ¿Estamos más preocupados por nuestra comodidad y seguridad o por el bienestar y la salvación de los demás? Dios nos llama a poner a las personas y su misión en primer lugar, reconociendo que nuestras bendiciones y comodidades son solo medios para cumplir con su propósito en la tierra. Finalmente, la historia de Jonás es un llamado a la misericordia. Cuando Nínive se arrepintió, Dios mostró compasión y les dio una nueva oportunidad. La misericordia de Dios es ilimitada, y Él espera que nosotros, como sus seguidores, extendamos esa misma misericordia a los demás. Es posible que encontremos situaciones en nuestra vida diaria en las que debamos mostrar más gracia, paciencia y perdón. Al igual que Dios mostró misericordia a Nínive, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo con aquellos que nos rodean. La historia de Jonás está impregnada con un mensaje profundo sobre la gracia de Dios, y cómo esa gracia se extiende de manera inesperada y a menudo sorprendente. La gracia,
un tema central en la Biblia, se define como el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad. En la narrativa de Jonás, vemos cómo la gracia de Dios no solo afecta a Jonás, sino también a los habitantes de Nínive, quienes, al arrepentirse de sus maldades, recibieron la misericordia y perdón de Dios. Este es uno de los aspectos más impactantes de la historia, porque desafía nuestras ideas limitadas sobre quién merece la gracia de Dios y cómo se distribuye. Jonás, al principio, es un testigo de la gracia que Dios extiende a Nínive, pero en lugar de regocijarse en la salvación de tantos, se enoja. Este contraste entre la misericordia de Dios y la reacción de Jonás nos muestra la tendencia humana de limitar la gracia de Dios a quienes consideramos merecedores de ella. Jonás pensaba que la gracia de Dios debería ser solo para su propio pueblo, Israel, y no para aquellos que consideraba enemigos. Esta actitud refleja una mentalidad cerrada que aún existe hoy, en la cual algunos creen que la gracia de Dios debería estar limitada solo a ciertos grupos de personas. Sin embargo, la lección que Jonás aprende, y que todos los creyentes deben internalizar, es que la gracia de Dios es para todos, sin distinción de raza, estatus o historia personal. Dios no ve a las personas de la misma manera que lo hacemos nosotros. Mientras Jonás veía a los ninivitas como seres indignos de recibir perdón, Dios los veía como un pueblo perdido que necesitaba arrepentirse para poder ser restaurado. Jonás se enoja porque no entiende que la gracia de Dios tiene como objetivo transformar vidas, no castigar a los perdidos sin oportunidad de redención. La gracia, entonces, se presenta en esta historia como un regalo divino que no tiene que ver con lo que hacemos o dejamos de hacer, sino con lo que Dios ha decidido ofrecer a la humanidad de manera libre y generosa. La gracia de Dios, como se muestra en la historia de Jonás, es también un llamado a la reconciliación. Al extender su gracia a Nínive, Dios no solo les ofrece perdón, sino también la oportunidad de restaurar su relación con Él. Esta es una lección fundamental para los creyentes hoy. La gracia no solo nos perdona, sino que nos invita a una relación más profunda y transformadora con Dios. Al aceptar la gracia de Dios, como hicieron los habitantes de Nínive, podemos experimentar una transformación interna que afecta nuestras decisiones, nuestras relaciones con los demás y nuestra manera de vivir en el mundo. La gracia de Dios cambia vidas, y esa es la razón por la cual debemos extender esa misma gracia a los demás, sin importar lo que hayan hecho o cómo los hayamos juzgado. El perdón de Dios, que en esta historia es tan claramente evidente, muestra cómo su gracia puede redimir incluso a las naciones más corruptas y alejadas de Él. La historia de Nínive es un recordatorio de que no importa cuán grande sea el pecado, ni cuán lejos nos hayamos alejado de él, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón. Esta es una de las verdades más hermosas del Evangelio. La gracia de Dios no tiene fin y no está limitada por nuestras fallas. Para los creyentes, esto también significa que debemos vivir una vida que refleje esa misma gracia. Como Jonás, muchas veces podemos caer en la trampa de pensar que la gracia de Dios es solo para los buenos o los correctos, pero la realidad es que la gracia de Dios se extiende de manera libre a todos, incluso a aquellos que parecen más alejados de Él. Vivir una vida de gracia implica perdonar a los que nos han hecho daño, extender compasión a los que nos son ajenos y recordar que todos estamos igualmente necesitados de la gracia divina. Al hacerlo, no solo reflejamos el carácter de Dios, sino que también participamos activamente en la obra redentora que Él está llevando a cabo en el mundo. La historia de Jonás también tiene un fuerte mensaje sobre la visión global de la salvación. Mientras que,
en el contexto de la antigüedad, Israel pensaba que su relación con Dios era exclusiva y limitada. Jonás, en su misión a Nínive, representa el mensaje de que el propósito de Dios siempre ha sido extender su salvación más allá de las fronteras de Israel, hacia todas las naciones. La historia de Jonás es un recordatorio de que la obra de Dios no está limitada a un solo pueblo o nación, sino que abarca a toda la humanidad. La misión de Jonás a Nínive se convierte en un símbolo del alcance global del plan de salvación de Dios. Al enviar a Jonás a predicar en Nínive, una ciudad enemiga y pagana, Dios demuestra que su plan de redención no se limita solo a Israel, sino que abarca a todas las naciones. Este principio es evidente en muchos pasajes de las Escrituras, desde las promesas hechas a Abraham en Génesis, hasta las palabras de Jesús en Mateo 28, versículo 19, cuando les da a sus discípulos la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La historia de Jonás, por tanto, se convierte en una declaración profética de que la misericordia y la salvación de Dios son universales. Aunque los judíos, en el tiempo de Jonás, pensaban que solo ellos eran los receptores legítimos de la bendición de Dios, Nínive demuestra que el amor de Dios es inclusivo, que su oferta de perdón se extiende a todos los pueblos, sin importar su cultura, su historia o su pasado. La respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás es un claro ejemplo de que la salvación no depende de los antecedentes de uno, sino de la disposición a arrepentirse y a aceptar la gracia de Dios. Este mensaje global de la salvación es importante para los creyentes hoy, ya que nos recuerda que la misión de la Iglesia no se limita a nuestras comunidades locales, sino que se extiende a todo el mundo. La historia de Jonás nos desafía a pensar más allá de nuestras propias fronteras y a ser parte del llamado de Dios a llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. La evangelización global debe ser una prioridad para cada creyente, porque como Jonás, estamos llamados a ser instrumentos de Dios para llevar el mensaje de esperanza, reconciliación y salvación a todos los pueblos. Además, la historia de Jonás nos muestra que la respuesta de una nación a Dios puede ser transformadora. La conversión de Nínive fue un momento de gran arrepentimiento y cambio, un ejemplo claro de cómo el arrepentimiento y la fe pueden traer restauración a una ciudad o nación entera. Esto nos recuerda que, aunque el pecado parece estar a la orden del día en muchas naciones, siempre existe la oportunidad para el arrepentimiento y el perdón. Como cristianos, debemos tener la esperanza de que la gracia de Dios puede cambiar el corazón de las naciones y que nuestros esfuerzos misioneros y de evangelización pueden tener un impacto significativo y transformador. La historia de Jonás es mucho más que una narrativa antigua sobre un profeta y una ciudad lejana. Es una lección profunda y atemporal que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, nuestra actitud hacia los demás y el poder transformador de su gracia. A lo largo de esta historia, Dios revela su soberanía, su misericordia y su amor incondicional por todos los pueblos, sin importar su pasado o sus fallas. La historia de Jonás no solo desafía nuestras ideas sobre justicia y perdón, sino que también nos recuerda que el amor de Dios no tiene límites y está disponible para todos, sin excepción. A través de la desobediencia de Jonás, la gracia de Dios se demuestra con una magnitud impresionante. Jonás, al huir de su voluntad, experimentó el poder de la disciplina divina, pero también la oportunidad de arrepentirse y ser restaurado. Esta historia nos muestra que, aunque muchas veces tratemos de huir de lo que Dios nos llama a hacer, Él siempre está dispuesto a restaurarnos y darnos una nueva oportunidad.
Su misericordia no solo nos perdona, sino que nos restaura para cumplir el propósito que Él ha diseñado para nuestras vidas. El arrepentimiento genuino de Nínive, que resultó en la salvación de toda la ciudad, es una de las lecciones más poderosas de la historia. Nos recuerda que no importa cuán grandes sean nuestros pecados, siempre hay espacio para el arrepentimiento y el perdón en los ojos de Dios. La gracia de Dios es infinita, y su deseo es que todos los pueblos se arrepientan y sean salvos. Esta visión global de la salvación es un llamado claro a los creyentes de hoy. Estamos llamados a extender el mensaje de la gracia divina a todos, sin importar quiénes sean o lo que hayan hecho. La historia de Jonás también nos desafía a examinar nuestras actitudes hacia aquellos que consideramos enemigos o indignos de la misericordia de Dios. Al igual que Jonás, a menudo luchamos con la idea de que Dios extienda su gracia a aquellos que nos parecen lejanos o poco merecedores. Pero Dios nos llama a ver a los demás como Él los ve, personas dignas de su amor y misericordia. Como seguidores de Cristo, debemos reflejar esa misma gracia, extendiéndola a todos, independientemente de sus errores, antecedentes o circunstancias. En última instancia, la historia de Jonás es un recordatorio de que Dios tiene un plan de salvación para todos, y que su gracia y misericordia no están reservadas solo para unos pocos, sino que son accesibles a todos los pueblos de la tierra. La lección central que debemos llevarnos es que, a través de nuestra obediencia, nuestro arrepentimiento y nuestra disposición para extender la gracia de Dios, podemos ser instrumentos de transformación en el mundo. Al vivir una vida de gracia, compasión y obediencia, no solo reflejamos el corazón de Dios, sino que también participamos activamente en su misión de restaurar a un mundo quebrantado. It's tax season, and at LifeLock, we know you're tired of numbers. But here's a big one you need to hear. Billions. That's the amount of money in refunds the IRS has flagged for possible identity fraud. Now here's another big number, 100 million. That's how many data points LifeLock monitors every second. If your identity is stolen, we'll fix it guaranteed. One last big number, save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast for the threats you can't control. Terms apply.